Y como siempre que viene, bueno, para mí es un gusto enorme, la doctora Berta Soria es médica paliativista, experta en psicología hospitalaria y tanatología. Fíjate, todas las especialidades que tienes y todas ellas las sumas para hablar del dolor, del físico y del emocional. Berta, bienvenida, muchísimas gracias, por estar aquí. Sí es el lenguaje, sí es la forma, una de las formas en la que nuestro cuerpo habla. Por supuesto. El dolor tiene muchas connotaciones, ¿no? El más estudiado, el más temido es el dolor físico, pero justo como tú lo dijiste, pues tiene otras dimensiones, ¿no? Claro. El dolor emocional, el dolor existencial, el dolor familiar, ¿no? Si tomamos en cuenta que el ser humano está conformado por todas estas dimensiones, pues sí, el dolor tiene también todas estas áreas que hay que cubrir y hay que ocuparnos de ellas. El dolor, como tú dices, nos puede alertar sobre que hay algo mal o en algunos casos, cuando ya existe el diagnóstico, pues nos puede alertar también sobre que el escenario a lo mejor se está complicando y eso tiene implicaciones emocionales importantes, ¿no? Fíjate, puedes tener el mismo dolor, te puede doler el codo porque te pegaste, pero en la misma intensidad. Imagínate un dolor. Sí, pero ese duele 10 de 10. horrible de ¡ay! Sí, pero imagínate, ¿no? Un 10 de 10, pero porque te pegaste. Pero el mismito dolor, sabiendo que tienes, por ejemplo, una metástasis ósea de un tumor, sí, tiene otra implicación, ¿no? Claro, claro. Una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento que se genera alrededor del dolor. El dolor es solo un hecho. El dolor es un hecho, pero me afecta, ¿cierto? Así es. En las emociones, en mi percepción incluso de mí misma, de mi cuerpo. ¿Cómo me afecta el dolor? Claro, porque en este caso del ejemplo que te comentaba, no es lo mismo de pensar, me dolió muchísimo, pero nada más es un golpecito, a me dolió muchísimo, pero tengo una enfermedad grave, ¿no? Claro. Esto es una manifestación de una enfermedad grave. Claro. Y eso pues me asusta, me preocupa. Empiezas inevitablemente a futurear qué sigue, qué me espera, cómo va a afectar esto a mi familia, cómo va a afectar esto, por ejemplo, hasta en la forma de trabajar, ¿no? Sí, claro. ¿Cuánto me va a costar esto? Es bien complejo. Claro. Voy a esto implica que a lo mejor dentro de unos años ya no esté aquí, cómo se va a quedar mi familia. Es muy, muy complejo. Y si no lo tomamos en cuenta así, tridimensionalmente, pues nos estamos quedando cortos. Eso ¿no? es. Si nada más damos analgésico para el dolor, pues nos estamos quedando cortos. Hay que ocuparnos de todo lo demás. Por eso me encantan tus especialidades, porque cuando tú llegas, te llaman a ver a un paciente, sé que tienes atención, puedes atender desde un pequeñito, de un niño pequeño, hasta una persona mayor. Cuando te llaman y te dicen, la persona mayor, venga porque tiene, por ejemplo, decías, una metástasis o una fractura, le operaron de cadera, Por vámonos supuesto. en lo positivo. Digo que hay posibilidad de vida. Una fractura de cadera, le duele mucho, está muy mal. Tú entras y esta visión tridimensional, ¿qué vas a considerar? No es la señora solamente con la fractura o el señor de un dolor que ese se lo quita, ¿cierto? Por supuesto, pero fíjate que sí, platicas. El poder de la escucha es impresionante, ¿no? A veces llegas y platicas, justo tengo un caso así muy parecido. Bueno, de entrada siempre hay que validar, ¿no? Si alguien te dice que tiene dolor, hay que creerle. En este caso, el ortopedista que le había operado y que había sido una cirugía exitosa, le decía, es que no te puede doler. No te puede doler, la cirugía está bien hecha. Esa es una actitud un poco soberbia, ¿no? Hay que tomar en cuenta que si un paciente nos dice que tiene dolor, lo primero que hay que hacer es creerle y validarle. Esta paciente, el primer contacto que tuve con ella era, si sigo con este dolor, yo ya no quiero vivir. Sí, así ¿no? he escuchado eso. Y platicando con ella, ¿no? Validándola, ya dijo, sí, bueno, si se controla el dolor, sí quiero, ya está, tiene proyectos de algún viaje con toda la familia y así. Hay que escucharlos, hay que validarlos y tomar en cuenta todo lo demás. A veces, por ejemplo, un duelo o varios duelos, esta paciente tiene cerca de 90 años, pues han perdido mucha gente de la que quieren, ¿no? Se van quedando solos, se van limitando. Acuérdense que hay un duelo muy, muy importante cuando vas perdiendo la autonomía, la independencia, cuando dependes de un pañal, que te bañen, ¿no? Claro. Y al escucharla, bueno, hasta sonrisas. ¿no? Y fíjate que también, sumado a eso, vamos perdiendo
el mundo que nos era familiar. Así es. La ciudad cambia, la música cambia, la moda cambia y de momento algunas personas van sintiendo, sobre todo quienes se niegan a irse adaptando, van sintiendo que todo se va perdiendo, que todo se va derrumbando. Entonces ahí la necesidad de ir evolucionando un poco, ¿no? Claro. Y adaptándonos. Y si encima tiene una condición neurodegenerativa, Claro. osteoartritis o una cirugía de rodilla o de cadera que le da dolor, pues imagínate lo complejo que es. Pero si nos ocupamos de eso, si platicamos de sus necesidades, no solo físicas, sino emocionales, el impacto que vamos a ver es radical. Completamente diferente. ¿Qué papel juega la familia? ¿Cómo la incluyes aquí? Porque ya validaste su dolor. Ya dijo, bueno, está bien, si ya usted me lo quita, doctora, le sigo. Pero ¿qué pasa con la familia? ¿Y qué pasa a veces con esos medicamentos tan intensos, tan fuertes para controlar dolores tan excesivos, ¿no? No, pues la familia sin duda juega un papel importantísimo, ¿no? Es la principal red de apoyo, ¿no?, del paciente. A veces tienen alguien de personal de salud que los apoye, pero generalmente es la familia la que está ahí con ellos. Hay que trabajar con ellos y contenerlos también y explicarles y darles algunos tips de recomendaciones de cómo acompañar eficientemente al paciente sin que se sienta... La queja universal de mis pacientes de edad avanzada es: soy un estorbo. Yo no quiero ser una carga, yo no les quiero dar problemas, ¿no? Yo no quiero estresar a mi familia, no quiero que gasten en mí. Entonces, es importante que nos encarguemos de hacerles ver que no son una carga, que los roles se cambian y que ahora naturalmente nos toca a los más jóvenes, bueno, ya me dice joven, a los más jóvenes ver, pues sí, ¿no? Frente a 90, 80 somos más jóvenes. Y es importante que sí tenemos que cuidarlos y ver por ellos, pero no decidir por ellos ni tratarlos como niños chiquitos. No sabes, esta problemática es bien común, Pati, que les digo, es tu mamá. Sí, tú ahora la tienes que cuidar. Pero es tu mamá, no ha perdido el rango. Así Exacto. Es. Entonces es importante trabajar con ellos y explicarles, ¿no?, que hay que tratarlos como un adulto que a lo mejor ya perdió algunas habilidades, pero que sigue siendo un adulto, que sigue siendo esa persona importante que fue en nuestras vidas. Y también hay que explicarles que algunos medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Se ponen una balanza tratando de tener el máximo beneficio con los menos efectos secundarios, pero sí entender, por ejemplo, que si dice que está cansada o que si no puede hacer la fisioterapia, es real, ¿no? Y tenemos que entender que algunos medicamentos dan somnolencia, dan debilidad. Es muy interesante y muy complejo. Pero si tomamos en cuenta todas estas dimensiones, lo podemos lograr. Nada más no hay que perder de vista eso. O sea, no es dar un Tylenol o dar una morfina. ¿Cuál es todo el entorno, ¿no?, de ese paciente y de su familia? Y varía, me imagino, como dices, de persona a persona. Por supuesto. Insistimos en eso, ¿no? No es el mismo medicamento para todos. No lo recibe el cuerpo de la misma forma, ni es el mismo dolor a atender. Así es. ¿Hay diferentes tipos de dolores? Desde luego. Desde el punto de vista, el mecanismo por el que se produce, son muchos tipos de dolor. Pero también tiene que ver, si tomamos en cuenta esto que te explicaba del ser humano, no es lo mismo el dolor en un jovencito que en un papá que tiene que ver por la familia, que tiene que trabajar. Claro. ¿no? O sea, ¿cómo se potencia, digamos? Así es, el rol que juega en la familia, el tipo de dolor. No es lo mismo el dolor posquirúrgico al dolor, por ejemplo, pues por una enfermedad grave que eventualmente lo va a llevar a un desenlace. Que ya sabes que ahí viene, ¿no? Sí, y por mecanismos de lesión, pues sí hay dolor neuropático, a veces te dicen dolor punzante, ¿no? Dolor que irradia, por ejemplo, se origina, el de la ciática, por ejemplo, ¿no? Es por una compresión a nivel de médula, pero irradia y va hacia la pierna. O sea, sí hay muchos tipos de dolores. Y te tumba, muchos los tumba en la cama. Pero ¿sabes qué es lo más importante, Pati? Hay muchos tipos de dolores, pero hay muchos tipos de pacientes. Y el manejo del dolor y el acompañamiento es un traje hecho a la medida, ¿no? No podemos generalizar. A lo mejor lírica, por ejemplo, para un dolor neuropático funciona muy bien con un paciente y a otro paciente no le funciona tan bien, lo dopa demasiado y entonces hay que buscar otra estrategia farmacológica para ayudar a resolverlo. ¿De qué depende esa... que es como ese descubrimiento, no sé cómo se llame, de que tú le des al paciente la justa dosis? Un amigo psiquiatra dice que es un arte, pero dice, la justa dosis
del medicamento que esa persona necesita. A lo mejor ese medicamento que decías, pues se toma la mitad, o a lo mejor se toma 1,5, o digo, yo qué sé. Pero tú, ¿cómo se logra esa dosis exacta para el paciente? Pues es como te lo dice tu compañero psiquiatra, amigo psiquiatra, es un arte, ¿no? Sí hay estadísticas, o sea, por ejemplo, para este dolor estadísticamente les va muy bien con este medicamento. Entonces vamos a ver con usted. Intentas, ¿no? Juegas con las dosis. El manejo del dolor, eso es algo bien importante, es dinámico. ¿Qué quiere decir eso? El manejo del dolor es dinámico. Puedes dejar un esquema que le funciona perfecto y a las 3 semanas ese medicamento es insuficiente y el dolor sale de control, entonces hay que cambiarlo. Eso es muy importante. Y el momento emocional que vive el paciente también. Fíjate, un paciente que está bajoneado o muy angustiado o tuvo un problema, una crisis, discutieron los 2 hijos, el dolor se dispara automáticamente. O sea, es así tan ligado está. Cómo está emocionalmente el paciente a cómo está el umbral de dolor. En cambio, un paciente que está distraído, está contento, a lo mejor le hicieron una comida por sus 90 años, el dolor está pues ahí. Y sigue, ¿eh? Bajo control, sí, ahí está. Pero está controlado. O sea, por eso es bien importante ocuparnos de lo emocional también. Claro. Nosotros y la familia. Claro. Esta sensación de no me gusta dar molestias, que es muy generalizada. No me gusta dar molestias, no me gusta que gasten dinero en mí. Ay, no quiero distraerte de tus actividades. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos, más que nada, cómo podríamos auxiliar y cambiar ese enfoque, Berta? Porque si tu madre te cuidó, si tu padre te cuidó, te mantuvo, te mandó a la escuela, te dio, no puedes, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo regresar un poquito de lo mucho recibido? Una pareja, un esposo que ayudó o una esposa. Esa sensación, ¿cómo equilibramos el no quiero dar molestias con el hay que regresar lo que una vez recibimos? Pues la verdad es que es un trabajo constante día a día. Te digo que es prácticamente universal. Yo soy una carga, ahora me tienen que mantener, soy un gasto. Y pues lo que hay que hacer nosotros como personal de salud, pues explicarles. A veces les digo, ahorita no te estoy hablando como paliativista, te estoy hablando como hija. Para nosotros es un honor regresarles un poquito de lo que ustedes nos dieron. Pero también a veces es responsabilidad de la familia que no se sientan así. Porque puede ser consciente o inconscientemente. Claro, a veces algunas actitudes y eso los pueden hacer sentirse así. Situaciones no resueltas. Así es. Emocionales, familiares. Así es. Bueno, Berta, se nos acaba el tiempo. Ay, pero qué lástima. Sí, qué pena, apenas íbamos empezando, ¿verdad? Oye, pero me encanta que se acabe porque pues nos inventamos otro tema para volverte a invitar. Y muchas felicidades por tus 50 años. Ay, wow. Sí, 50, ¿verdad? Ya. Pues gracias, muchas Pati. Gracias, Berta, un placer que estés con nosotros. Y este es uno de los muchos enfoques que puede tener el tema del dolor, es cierto, ¿no? Claro. En niños es de una manera, en los adolescentes, dependiendo del tipo de operaciones. También, claro. Ahí hay una variante, por ¿cierto? Supuesto. No es lo mismo una mastectomía doble que una operación del apéndice complicada, una apendicitis. Aunque tuviera más dolor una apendicitis, pero imagínate el impacto emocional de una mastectomía bilateral. Imagínalo. Bueno, pues vamos a continuar aquí. Gracias por acompañarnos.